clase de hoy va a tener que ver con entender lo que significa escribir un artículo científico, y vamos a definir lo que es un artículo científico. Comencemos con esto, definiendo lo que es un artículo científico. Un artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Muchos de ustedes tienen como experiencia la escritura posiblemente de su monografía de proyecto de grado o trabajo de grado de maestría o tesis doctoral. Aunque este también es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación, este tiende a ser un manuscrito largo que va a ser depositado en una biblioteca. Por lo contrario, un artículo científico es mucho más corto y se publica en revistas científicas. ¿Qué debemos publicar? Debemos publicar resultados o métodos nuevos y originales, hallazgos que hagan avanzar el conocimiento en un campo científico particular, y es importante recalcar que no se pueden repetir investigaciones que ya hayan sido publicadas y reportadas previamente. Resultados que ayuden a racionalizar, refinar, reinterpretar otros resultados previamente publicados. Revisiones que resuman algún tema particular. ¿Qué no debemos publicar? No debemos publicar reportes que no sean de interés científico, ni trabajos anticuados, caducados y pasados de moda. Tampoco debemos publicar duplicaciones de trabajos previamente publicados, ni conclusiones que no hayan sido validadas de manera apropiada. Vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de manuscritos que hay. Existen artículos completos originales, que son manuscritos que contienen investigaciones completas y sustanciales. También existen lo que se llaman comunicaciones rápidas o comunicaciones cortas. Estos son avances originales y significativos que deben ser publicados rápidamente debido a su trascendencia. En cuestión a su tamaño, son mucho más cortos que los artículos originales. Finalmente, existen los artículos de revisión, que son manuscritos que resumen los hallazgos más recientes en un tópico específico. Subrayan los puntos más importantes que han sido previamente reportados, y una característica es que no introducen ninguna información nueva. ¿Cuáles son las fases de una investigación? Como ustedes saben, existen tres fases en toda investigación científica: una fase conceptual, una fase empírica y una fase interpretativa. En la fase conceptual nos preguntamos cuál es el problema, por qué se estudia ese problema y para qué se estudia ese problema. Lo que vamos a hacer en esta fase es identificar y definir el problema, buscar soportes con antecedentes relevantes, definir los objetivos de la investigación, formular la hipótesis si es el caso, y sobre todo darle importancia o alcance a la investigación que queremos realizar. En la fase empírica nos preguntamos cómo se enfoca la solución del problema, qué procedimiento se sigue para resolver este problema y qué resulta de aplicar estos procedimientos. En otras palabras, esta fase empírica tiene mucho que ver con el diseño experimental. Definimos el universo o la muestra que vamos a estudiar, se define la metodología, o sea, todas las estrategias y procedimientos diseñados para resolver el problema. Aquí es donde va todos los datos, la recolección de todos nuestros datos de la investigación y todo el análisis de los datos. También se le dedica, si es el caso, para la confiabilidad y validez de los resultados que estamos obteniendo. Esto tiene que estar validado con parámetros estadísticos. Y en la fase interpretativa, entonces, nos preguntamos qué significan los resultados. O sea, aquí esto tiene que ver con la relación que tienen los hallazgos que conseguimos con los objetivos y la hipótesis que formulamos en nuestra fase conceptual. Asimismo, se ve qué relación tienen los hallazgos con otros hechos que ya han sido publicados previamente en revistas científicas. Lo interesante es que cada fase de una investigación científica tiene su contraparte en el artículo científico. La fase conceptual tiene que ver con la sección de introducción en nuestro artículo científico. La fase empírica tiene que ver con las secciones de materiales y métodos y la sección de resultados de nuestro artículo científico. Y la fase interpretativa tiene que ver con la sección de discusión de resultados y las conclusiones de nuestro trabajo. ¿Cuál es la composición básica de un artículo científico? El artículo
artículo científico está dividido en varias secciones y el formato básico de casi todos los artículos científicos es el siguiente. Título, seguido por un resumen, seguido por una introducción, seguido por una sección de materiales y métodos, seguido por los resultados, seguido por la discusión de resultados y finalmente la sección de referencias o bibliografía. Sin embargo, hay revistas que siguen un orden diferente. Por ejemplo, la revista Cell coloca la sección de materiales y métodos al final del artículo. Mientras, por ejemplo, la revista Science y Nature ni siquiera tienen una sección de materiales y métodos. Así que una recomendación es que antes de que comencemos a redactar nuestro artículo científico, escojamos la revista a la cual vayamos a enviar este artículo y busquemos las instrucciones de esta revista para que escribamos el artículo usando el formato básico justamente de la revista a la cual vamos a enviar este artículo. Para tener cierta idea del tamaño que debe tener cada una de las secciones, aquí mostramos una aproximación. Para la sección de introducción debe tener aproximadamente una página que equivale aproximadamente a 3 o 4 párrafos como máximo. Materiales y métodos deben tener alrededor de 3 páginas. Los resultados deben tener alrededor de 4 páginas. La discusión de resultados debe tener de 3 a 4 páginas. Y el número de referencias debe estar en el orden de alrededor de 30 referencias. ¿Cuáles son las características de la comunicación científica? La comunicación científica tiene características a nivel de estructura, de lenguaje y a nivel de tono. A nivel de estructura, lo que se quiere con un artículo científico es informar y describir, por lo tanto las ideas deben estar ordenadas lógicamente y también se desea argumentar, o sea, hay que redactar el artículo con una estructura de argumento. Para hacer esto se pueden utilizar dos métodos. El método deductivo, en el cual se establecen enunciados a partir de la experiencia, o sea, se pasa de lo particular a lo general, ascendiendo lógicamente mientras creamos o generamos ese argumento. Y existe también el método inductivo, en el que hacemos justamente lo contrario. Partiendo de enunciados de carácter universal, se infieren enunciados particulares, o sea que se pasa de lo general a lo particular. A nivel del lenguaje, el lenguaje tiene que ser preciso, o sea, no puede dar cabida a interpretaciones, por lo tanto hay que usar las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir. Recordar que el lector que va a leer nuestro artículo no puede levantar la mano para aclarar sus dudas, y mucho menos leerle la mente al autor del artículo, por lo tanto hay que ser lo más preciso posible. El lenguaje tiene que ser claro y fluido. Esto significa que debe ser fácil de comprender, agradable de leer, se debe utilizar un lenguaje sencillo, con oraciones bien construidas, y los párrafos deben presentar ideas que vayan siguiendo un orden lógico. Hay que recordar también, entonces, que estos son resultados que se van a ver por primera vez, por lo tanto hay que presentarlos lo más claros posibles. También hay que ser conciso o breve. En otras palabras, hay que decir las cosas, el contenido, en el menor número de palabras y solo incluir la información pertinente al contenido del artículo. A nivel del tono, el trabajo debe debe mostrar objetividad, credibilidad, impersonalidad y autoridad. Es muy importante que la escritura científica no sea sesgada y que simplemente uno se base en los resultados que ha obtenido. Aunque en esta imagen estamos recordando cuál es la composición básica de un artículo científico, lo que esto me lleva a la siguiente imagen, que tiene que ver con el orden de escritura del artículo científico. El orden ese que presentamos como formato básico de un artículo no es el más recomendado para escribir el artículo científico. Se recomienda utilizar una aproximación centrada en los resultados, porque la sección de resultados constituye la base o núcleo del artículo, alrededor de la cual se construyen las otras secciones del artículo.
sea, los resultados va a ser la sección alrededor de la cual van a girar, digamos, todas las demás secciones. Entonces, como sugerencia, se recomienda comenzar con la sección de materiales y métodos, la cual es una sección descriptiva, fácil de escribir, que va a ayudar a que se inicie el proceso de escritura. Posteriormente, uno puede continuar con la sección de resultados. Esta sección debe ser clara, lógica y convincente, y previamente hay que organizar todos los datos en tablas y figuras antes de comenzar a escribir el artículo. Luego se debe escribir la introducción, ya que hay que tener cuidado, hay que solamente incluir material que sea relevante a los resultados. Después de esto se debe escribir la sección de discusión de resultados, donde uno relaciona los hallazgos encontrados con los objetivos y la hipótesis formulada, así como los hallazgos encontrados con cualquier otro reporte que ya existen, digamos, en la literatura. Al final, uno debe escribir el resto del artículo, o sea, el título, el resumen, las referencias, para finiquitar, digamos, el artículo. Requisitos que uno debe tener para redactar un artículo científico. El primer requisito obvio es tener un dominio del idioma. Hay que saber escribir oraciones completas y coherentes, hay que saber construir párrafos que lleven al lector lógicamente de un tema al próximo, por lo tanto hay que usar con destreza el vocabulario y la puntuación para producir un texto claro. También se debe tener disciplina, o sea, establecer un plan de trabajo con fechas para comenzar y terminar tareas sencillas que conlleven a finiquitar el artículo según lo pautado. Y finalmente, una revisión. La redacción científica efectiva es producto de una escritura y revisión cuidadosa, pausada y constante. Se sugiere que 2 o 3 colegas lean y critiquen el manuscrito antes de que éste sea sometido a publicación. Como conclusiones, el propósito de la redacción científica es comunicar eficazmente los resultados de una investigación. La redacción científica es precisa, clara y concisa. Y para redactar artículos exitosos debemos dominar el idioma, trabajar de forma organizada y dedicarle tiempo a la revisión del texto. Con esto entonces hemos terminado este tema del artículo científico y los invito a que si tienen alguna duda no dejen de consultarme a través del foro de la materia. Hasta la próxima clase.